Manifestara que en este año no debería haber incremento al salario mínimo, las 22 cámaras que conforman la CONIMIPYME acordaron este jueves último llevar su propuesta al Ministerio del Trabajo, donde pretenden que el ajuste sea del 2%, a excepto del sector turismo que piden sea del 1%. ¿El por qué? Leonardo Torres, presidente del Consejo, lo explica. Al sector de pequeña, micro y pequeña empresa turística, que el IMAE ha caído el 40%, o sea que la industria turística en vez de subir se ha mantenido en números negativos todo el año 2020 y es el sector económico más afectado. La propuesta de nosotros es del 1%. Para ese sector, del sector turismo que está diezmado, golpeado, no le podemos aumentar más. A ese sector cumplámosle la ley. En vez del 0,9, el 1%. Al resto de sectores económicos, que el aumento sea del 2%. Torres manifestó que de los más de 238.000 trabajadores que reciben salario mínimo, están dentro del rango de las micro, pequeñas y medianas empresas. Basado en ello, externaron su propuesta. Esos están en las MIPYME, la gran mayoría, no están en la gran empresa. Es muy poco el trabajador de la gran empresa que esté en salario mínimo, está un poquito arriba. Y es muy poco el trabajador que esté en salario mínimo del gobierno. Entonces, ¿dónde están? En las micro, pequeñas y medianas empresas. A nosotros sí nos afecta. El sector comercio, representado por Aquiles Alejandro Cruz, respalda la idea que emitirá el Consejo. Quien tiene sus opiniones diferenciadas, ¿verdad? Pero sí creemos que es justo, ¿verdad?, que se aumente por lo menos lo que dice la ley, el 1 o el 2% al trabajador, porque también es necesario, ¿verdad?, que haya un poquito de volumen de salario, porque esto se le inyecta más poder adquisitivo al trabajador. La canasta básica, compuesta por 53 productos, no es abastecida por el actual salario mínimo, a juicio de economistas. Este tuvo su último ajuste en marzo de 2020, lo cual oscila en 6.328 córdobas. Esta propuesta se suma a la realizada por la Central Sandinista de Trabajadores, que piden que el incremento sea del 5%. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, por la introducción a nuestro tema del día de hoy y cuáles son esas expectativas y esos pronósticos económicos para este 2021. Ya se encuentra con nosotros vía Skype el economista nicaragüense Michael Marenco. Bienvenido, Michael. Gracias por responder a nuestra llamada. Vemos que en estos momentos se encuentra establecida la mesa de discusión del salario mínimo, uno de los temas bastante importantes para las personas, considerando que el precio de la canasta básica, por ejemplo, ya ronda más de los 14.000 córdobas y muchos de los que devengan un salario mínimo no logran cubrir la canasta básica, apenas y si acaso la mitad de esta. ¿Cuáles podrán ser los pronósticos de este 2021 para la economía nicaragüense? Bueno, de entrada, muchísimas gracias por la invitación. Pido disculpas por la conexión y por la iluminación. Lo que pasa es que se fue la energía eléctrica acá donde estoy. Entonces tuve que improvisar un poco con datos y buscar la parte más iluminada. Respondiendo a la pregunta, efectivamente, el tema de la canasta básica y del salario mínimo, no es asequible con el actual salario mínimo que tenemos. De hecho, el poder adquisitivo de las personas, tomando en cuenta el ingreso que perciben por la vía del salario mínimo, se ha deteriorado desde febrero hasta diciembre, pasando de un 48% en cuanto a lo que abarca el salario mínimo de la canasta básica a alrededor del 47%. Tenemos en promedio esa reducción en el poder adquisitivo. El tema sobre la mesa del salario mínimo es muy importante porque de 2018 se ha mantenido congelado. Sin embargo, por supuesto, todos los sectores productivos claman, en este sentido la fuerza laboral clama por un aumento del salario mínimo que pueda ayudarles a sopesar esta crisis que se está sobrellevando. Sin embargo, en términos de análisis económico, el tema es mucho más complejo, porque lo que nos dice la teoría económica es que nos sugiere que en épocas como esta o en tiempos como estos de recesión, esta variable se mantenga congelada en este sentido. ¿Por qué sucede eso? ¿O por qué se recomienda eso? ¿O por qué el tema de mantener congelado el salario mínimo todavía es una decisión sensata en ese sentido? Porque el aumento del salario mínimo tiene que estar compensado con aumentos de productividad.
Si hay productividad, entonces el salario mínimo es justo que se aumente en ese sentido. Si no, lo que ocurre es que hay más tenencia de saldos reales en la población, hay más disponibilidad de dinero en la población y por ende estas se vuelcan a adquirir bienes y servicios, se generan entonces presiones inflacionarias porque se está produciendo no solamente lo mismo, sino por debajo de lo que normalmente se produce. Tenemos 3 años consecutivos de recesión, entonces en el mediano y largo plazo eso generaría presiones inflacionarias. En el plazo inmediato, por supuesto, tenemos que las personas tendrían más dinero en términos nominales, pero su valor real se iría depreciando en el tiempo. Ahora, el tema, como digo, es mucho más complejo que eso, porque ¿qué es lo que nos dice la ley del salario mínimo? Nos dice que este aumento del salario mínimo tiene que estar compensado sobre el tema de la devaluación o el tema de la inflación anual, más el tema de cuánto crecimos, es decir, el Producto Interno Bruto, en este caso en términos negativos, el decrecimiento que se generó en materia del Producto Interno Bruto. Entonces, la propuesta de un 1 y 2%, por eso no es descabellada en ese sentido. Si bien es cierto, no está nada alejado de la realidad de lo que la ley señala, porque la ley habla, por ejemplo, el Banco Central estima una contracción para 2020 entre menos 1.5 y menos 2.5. Entonces, suponiendo menos 2.5 más el tema de la devaluación de la moneda, entonces quedamos en saldos negativos. Entonces, si lo tomamos con menos 1.5, igual andaríamos en valores positivos en ese sentido, pero bastante bajos, rondando Michael, el 1 y el 2%. Pero ¿qué tan real es que la pequeña y mediana empresa, y la pequeña empresa turística, hotelera, pueda asumir el incremento del 1 o 2% del salario mínimo? Escuchábamos al presidente de la CONIMIPYME decir que la pequeña empresa, la mediana empresa es la que tiene la mayoría de los trabajadores con salarios mínimos, que la gran empresa realmente no va a verse afectada si se aprueba este incremento salarial. Y por otro lado, vos mismo lo decías, tenemos 2 años, 3 años de recesión económica que ha impedido que se crezca aún más y que se incremente aún más el salario mínimo. Sí, bueno, recordemos que en el caso del mercado laboral, alrededor del 65% de las cotizantes en el INSS, cifra que se ha reducido de los 900.000 a los 600.000 desde 2018, corresponden a las medianas empresas. En Nicaragua la estructura del mercado laboral, la estructura empresarial está en su mayoría comprendida por micro y mediana empresa. El 95% son microempresas, unidades laborales que emplean entre 3 y 6 personas, después tenemos medianas empresas y por último tenemos las grandes empresas que en realidad son muy pocas y más con el deterioro de la economía, pues estamos viendo fuga de capitales, etcétera. Pero bueno, respondiendo a la pregunta en este sentido, definitivamente el sector turístico es el más afectado, como mencionaban en la cápsula. Cerca del 40% se ha contraído este año. En su momento se habló de un 75% de los ingresos esperados perdidos para el sector turismo en 2020 y alrededor del 80% de generación de desempleo, o sea, de pérdida de empleos en el sector turismo. Ha sido definitivamente el perdedor del año, por lo cual no creo que sea bastante o que tenga la fuerza suficiente como para sostener un incremento laboral. Recordemos, como se mencionaba, que en este caso, cuando hablamos del sector turismo, hablamos de medianas empresas, unidades laborales que no están muy bien consolidadas, que han afrontado pérdidas este año y, por supuesto, más que pérdidas, han tratado de subsistir en medio de toda la crisis que se ha generado. Y lo mismo ocurre con los demás sectores estratégicos de la economía, sectores donde apenas este año, según el IMAE, en el último mes, el último informe publicado por el Banco Central, observamos un crecimiento de alrededor de 3% en el sector comercio, algo que es bastante consistente con los informes de movilidad de Google, que reportan mayor movilidad de personas hacia centros turísticos, centros comerciales, hacia centros de recreación, etcétera.
Ahora, Michael, ¿qué impacto tendrá estos préstamos y la asistencia en dinero para el gobierno que los organismos multilaterales están brindándole? ¿Realmente se va a poder oxigenar y cuáles van a ser estas medidas o también el resarcimiento económico que podría recibir con este tipo de préstamos y ayuda de los cooperantes? Sí, bueno, recordemos que por un lado definitivamente esto otorga oxígeno en términos financieros a la administración pública, pero por otro lado estamos hablando de que mucho de esto es deuda pública. Estamos hablando de que la deuda externa entre pública y privada ascendió a los 11.000 millones de dólares, 90 y tanto por ciento del PIB, de lo cual alrededor de 6.000 millones de dólares corresponden al sector público y 5.000 y algo al sector privado. Entonces, por un lado, estamos hablando de que esto genera definitivamente oxígeno y ayuda, por supuesto, al programa de inversión pública presupuestado por el gobierno, entre lo que tenemos fuentes multilaterales y bilaterales a través de préstamos y donaciones en su mayoría, o en gran parte de ello, lo cual alimenta, como digo, el programa de inversión pública y en este sentido otorga algún tipo de plus para el tema del año electoral, para el tema de las promesas de campaña, para el tema de generar consenso alrededor de sí mismo para el gobierno, pero por otro lado estamos hablando de deuda que va a pagar el nicaragüense, deuda que va aumentando, como ya menciono, alrededor del 90% del PIB, y por otro lado también estamos hablando de que el problema central, el epicentro, tiene que ver con administración pública, con eficiencia en el gasto público, un elemento que está sobre la mesa y que no se soluciona todavía. En tanto no hablemos de eficiencia en administración pública, pues se seguirán inyectando recursos y estaríamos hablando de más y más, una especie de círculo vicioso de ineficiencia. Ahora, la pregunta o el comentario, mejor dicho, en este sentido es que los primeros trimestres del año 2021 van a otorgar ese plus de recuperación a la economía, en tanto hablamos de movilidad de personas, en tanto hablamos de que las condiciones se mantienen constantes en este sentido. Habría un plus de recuperación en los primeros trimestres. Recordemos que 2021 es un año de mucha incertidumbre por el periodo electoral y esta incertidumbre va a ir aumentando a medida que nos acerquemos al último trimestre del año cercano a las elecciones. Algo, por supuesto, que va a afectar negativamente el flujo de inversión extranjera directa y, por supuesto, la confianza de los consumidores a nivel doméstico. ¿Qué tanto va a afectar, ya para ir finalizando, el hecho de que se continúe aplicando las reformas tributarias aprobadas el año pasado y que los empresarios han venido demandando se deroguen estas reformas? ¿Podrá el gobierno continuar manteniendo su economía o la economía de Nicaragua con estas reformas que han venido a encarecer productos esenciales para la producción y también esenciales para los empresarios? Importantísima esa pregunta porque de hecho la reforma tributaria de 2019 lo que provocó fue un aceleramiento en términos de contracción económica, de la actividad económica en su conjunto. En este sentido, la reforma tributaria de 2019 lo que provocó es aumentar la presión fiscal sobre muchas empresas que ya estaban tratando de sobrellevar su actividad empresarial en medio de una crisis, en medio de una contracción de la demanda doméstica y en medio de, por supuesto, ya ha llegado 2020, el contexto internacional y el COVID. Luego tuvimos el impacto de los dos huracanes consecutivos, ETA y Iota. En este sentido, todo esto ha impactado sobre el sector empresarial, sobre la actividad en su conjunto y, por supuesto, sobre el mercado laboral, lo cual ha provocado un aumento de la informalidad laboral al 76%, ha provocado también un aumento del nivel de subempleo al 46%. Estamos hablando que son personas que perciben entre el 25 y 50% del salario mínimo. Entonces, puntualizando, respondiendo la pregunta en este sentido, una posible reforma tributaria o el mantenimiento de esta más bien sería completamente nocivo para la actividad económica. Si se quiere recuperar la senda de crecimiento, es hora de flexibilizar el mercado laboral, es hora de crear condiciones de reducir la presión fiscal, la carga fiscal, porque de lo contrario estaríamos observando un mayor deterioro del mercado laboral, de los sectores estratégicos de la economía y por supuesto hablaríamos de fuga de capitales, hablaríamos de menor inversión extranjera directa por el menor atractivo y todo esto se ha visto reflejado en el nivel de recaudación. El nivel de recaudación fiscal se ha reducido en alrededor de 2.000 millones de córdobas. Entonces,
Todo esto es un indicio de todo lo que se ha venido haciendo en términos de administración pública, ineficiencia y mala gestión en este sentido. Es hora, en este sentido, para poder recuperar una senda de crecimiento, flexibilizar el mercado laboral y reducir la presión fiscal. Excelente, Michael. Gracias por responder a nuestra llamada y por darnos esas luces alrededor de la economía y lo que podemos esperar para este 2021. Ahora yo le doy el pase a Rishley Montenegro, que tiene información de interés para todos nosotros. Adelante, Rishley.